Lo que sí le quisimos pedir es que dejara claro si está respaldando a la gente que nombró en la comisión o no. Y él dijo que la está respaldando y que va a aceptar lo que salga de esa comisión. Canciller, si me equivoco usted me corrige, en esa reunión accidentada, como usted le llama, el señor Micheletti acusó a la Organización de Estados Americanos de tener una posición parcializada. Escuché las declaraciones que dijo, ustedes nos han juzgado a nosotros sin habernos escuchado previamente, y bueno, ese es un reproche a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Es decirle, han estado actuando de forma parcializada, y por lo tanto también podría deducirse que no tiene del todo la confianza hacia la Organización de Estados Americanos. Bueno, desde el hecho que aceptó que la delegación de cancilleres llegara y brindó las facilidades para que la delegación de cancilleres llegara, ya sea por confianza o porque no le queda otra, lo cierto es que estuvimos ahí y el ámbito de acción no solo se limitó a instalar la mesa, sino a una reunión con el señor Micheletti, una reunión con el presidente Zelaya y una reunión muy importante con los candidatos presidenciales, porque esa reunión, a mi manera de ver, fue clave. Como les dije, el futuro está en manos de uno de ustedes, que si se resuelve la crisis y se hacen las elecciones, va a ser el presidente de Honduras. Y ustedes tienen que asumir desde ya la responsabilidad por encontrar la salida. Y ellos fueron muy abiertos, diciendo incluso que ellos consideraban que el diálogo no era solo la mesa, sino que ellos estaban haciendo una especie de lobby con empresarios, con la iglesia, para soportar el diálogo. Y nosotros salimos comprometidos a hacer lo mismo a nivel internacional, ¿no? Y hacer todos los esfuerzos para que una vez superada la crisis, la ayuda internacional llegue de inmediato a Honduras, las inversiones lleguen de inmediato a Honduras, aunque como sabemos no es un proceso fácil. Que se regrese a la normalidad. Exactamente, porque es evidente, tú llegas al aeropuerto, tú llegas al hotel y ves que no hay condiciones normales en Honduras en este momento. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a analizar los escenarios. Por ejemplo, elecciones primero y después restitución de Mel Zelaya o Manuel Zelaya, o restitución primero de Manuel Zelaya y después las elecciones, ¿no? Pero entiendo que cualquier escenario que se esté trabajando, barajando en Honduras pasa por la restitución de el presidente Manuel Zelaya. Vamos a hacer la pausa y le preguntamos al canciller sobre esto también. Obviamente, más allá de que Honduras pueda tener una solución a la hondureña, pues nosotros podemos también imaginarnos cuáles son los escenarios que pueden darse en esta salida del conflicto en Honduras. Volvemos en breve. Bueno, canciller, ¿cierto o no que cualquier escenario en este momento pasa por la restitución de Manuel Zelaya al poder? Es decir, sea antes de las elecciones o después de las elecciones, lo que se ve es que no hay flexibilización, no hay flexibilidad de parte de la representación del señor Micheletti. O sea, por ninguno de los dos escenarios se está contemplando el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia. Bueno, por lo menos hoy por hoy, el acuerdo de San José plantea que debe haber un restablecimiento del presidente Zelaya. Ahora, como nosotros le hemos dicho, si las dos partes, si los representantes de Zelaya y los representantes de Micheletti encuentran otra salida y son de común acuerdo, pues nosotros vamos a respaldar esa decisión, aunque la posición de la comunidad internacional ha sido el restablecimiento inmediato del presidente Zelaya. Ahora, hay algunas cosas que es importante remarcar antes de ver los otros escenarios. Es cómo se ha tratado de jugar con el imaginario del pueblo hondureño. Fíjate que en esta reunión que tuvimos con el señor Micheletti, que dicho sea de paso, sin avisarnos, la estaba transmitiendo en cadena nacional, ¿no? Por eso es que él hace esas alocuciones como si estuviera en plaza pública y habla de que ni que nos invadan, vamos a hacer elecciones. En la noche, un candidato creo que el de la Democracia Cristiana, repitió eso. Entonces, a mí me pareció tan cínica esa argumentación, porque nadie está pensando en invadirlo, que le hice un guiño al canciller Estaño de Costa Rica y le dije al señor, sí, los vamos a invadir con el ejército de Costa Rica, ¿no? Porque me pareció que ya era el colmo, pero ellos están jugando con el imaginario del pueblo hondureño, como planteándole que hay una confabulación para invadir Honduras. O sea, nunca se ha discutido esa posibilidad, ni iría en los senderos democráticos que como OEA y que la Carta Democrática nos indica. Pero
La situación que tenemos es, grosso modo podríamos decir, que puede haber un escenario de empeoramiento de la situación, de polarización, de conflictividad, y que se puede llegar a una situación mucho más difícil. La celebración de las elecciones no es garantía de que se restablezca la normalidad o la constitucionalidad en Honduras. Nosotros le hemos propuesto a los candidatos y a las partes que convirtamos las elecciones en una de las salidas a la crisis, ¿verdad? Que si logramos que la comisión negociadora se ponga de acuerdo en otros puntos, de inmediato se le da un respaldo al proceso electoral, se mandan observadores, se facilita todo y se convierten las elecciones en una de las salidas a la crisis. Pero no puede ser de que sin garantías constitucionales, sin libertad de expresión, con medios cerrados, con estado de sitio, se celebren elecciones y se consideren como legítimos esos resultados, porque estaríamos retrocediendo 30, 40 años en el hemisferio. O sea, hay cosas difíciles. Mira, lo que hablábamos con el encargado de negocios de la Embajada del Brasil, que cada vez, él siendo un diplomático, cada vez que sale o entra a su residencia o a la embajada, tiene que reportarse con un oficial del ejército hondureño, que le registran el carro, que es un carro placa diplomática. Obviamente es una violación eso, ¿no? Una violación, sí, y al convenio de Viena. Además, nos mostraron fotografías como cada alimento que entra a la sede diplomática del Brasil, sea para los funcionarios diplomáticos del Brasil, sea para el presidente Zelaya, es pasado por los perros, babeado por los perros, olfateado por los perros, o sea, un atropello inimaginable. Yo veía a unos cancilleres ahí, sobre todo, que no están acostumbrados a ver estos cuadros casi en shock, ¿entendés? Porque es golpeante, es impactante. Entonces, esas situaciones o se pueden profundizar si no hay un entendimiento en la mesa, porque ahí todo mundo amenaza con que la cosa se va a poner peor si no hay un acuerdo, que uno de los candidatos dijo que si no hay un acuerdo ellos no participan y que van a protestar, etcétera. Entonces hay un escenario que es el escenario pesimista, que no hay acuerdo y el conflicto se recrudece en Honduras y va a haber mucho enfrentamiento social. Y el otro escenario, que trabajemos todos porque haya un acuerdo, que haya unos mínimos que le den la salida a la crisis y que se desarrolle el proceso electoral como parte de la salida a la crisis y que ya se instaure un nuevo gobierno a partir de enero del próximo año. Ahora, canciller, después del regreso de las representaciones diplomáticas de los cancilleres de los países que estuvieron representados, entonces se queda nada más la representación de Manuel Zelaya y la representación del señor Micheletti. Con el apoyo técnico de la OEA. Ya. O sea, la OEA ha dejado a varios de sus mejores negociadores que han tenido experiencia en otros campos. Mira, se quedó John Bill, que ha tenido experiencia en negociación para la salida de otros conflictos. Se quedó Víctor Rico, que es el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, y se quedó también el que fue jefe de la misión electoral de la OEA aquí en El Salvador, que en este momento se me ha equipado, Horacio Boneo creo que se llama, un boliviano. Entonces, no estoy seguro el nombre, pero se quedaron ellos tres al frente de la misión técnica de la OEA. Y el secretario Insulza tiene el mandato para regresar cuantas veces sea necesario, y los cancilleres estamos atentos a regresar si es necesario, relanzar el proceso, si es necesario oxigenar, si es necesario hablar con alguien. O sea, nosotros no hemos abandonado. ¿Hay plazos para que haya resultados? Nosotros lo que planteamos y lo que planteó el secretario general es que la mesa de negociación debe producir resultados al más corto plazo posible. No pusimos una fecha. Entiendo que el presidente Zelaya emitió un comunicado, ¿no? Diciendo que para él el 15 era una fecha fatal. Si hay resultados buenos, si no, va a considerar fracasada la negociación o algo por el estilo. Pero nosotros lo que sí creemos es que debe de resolverse lo antes posible. Y los resultados de la mesa son muy esperanzadores, porque te arrojan una metodología, te arrojan una agenda, y ayer se quedaron trabajando
en un cronograma y en el primer punto, que es el Acuerdo de San José, que como te repito, ellos consideran evacuado la mayor parte de los puntos del acuerdo. Ahora, ellos nos decían, confíen en nosotros vamos a encontrar una salida creativa. Y lo que yo pude palpar de lo que conversé con los negociadores son gente, número uno, que tiene voluntad de resolver el problema y número dos, que tiene experiencia. Entonces nosotros confiamos en que van a encontrar una salida de común acuerdo y creativa. Ahora, esto es importante, es decir, muy bien que de repente los hondureños se pongan de acuerdo, canciller, pero ¿la comunidad internacional ha flexibilizado entonces su posición? Podría ser que de repente diga, mire, si los hondureños logran un acuerdo, como usted lo acaba de decir, que de repente no esté porque Manuel Zelaya regrese al poder, pues qué bien, ¿no? Sí, significaría mira, una para flexibilización. nosotros hay cosas de principio.